yo te dije que te iba a hablar de mi experiencia. Para mí sí fue algo que de alguna manera siempre definió. No te digo que siempre me topé con malos comentarios. Por ejemplo, había personas que me decían, ay, ¿por qué no te pones vestido? Tienes unas piernas hermosas, tienes unas piernas muy bonitas y que no sé qué. Pero ya yo estaba entre el dilema de, o sea, de verdad se me verá bien, de verdad, o sea, a lo mejor me lo dijo por quedar bien, ¿sí sabes? Porque había palabras que yo había escuchado que hasta cierto punto estaban deteniéndome para hacer o para no hacer. Y yo creo que eso es algo bien importante, que tú no permitas que palabras contrarias vengan a afectar tu vida, que de verdad te llevan a moverte de una manera correcta o incorrecta, ¿no? Y yo te decía, yo creo que desde que nacemos, el saber de dónde venimos, eso genera seguridad, el saber a dónde pertenecemos genera seguridad, el saber hacia dónde vamos, el saber quiénes somos y cuáles, por ejemplo, tú como mujer sabes, ¿no? Yo tengo talento, tengo habilidad, tengo capacidad. A lo mejor muchas dicen, bueno, yo no tengo capacidad para hablar, no tengo capacidad para, digo, para hablar delante de la gente o para desenvolverme delante de la gente, no soy una persona muy sociable, pero tengo otras habilidades, tengo otros talentos, tengo otra capacidad para a lo mejor hacer cosas que no me van a definir, pero me van a llevar a lograr objetivos y hacer cosas que de alguna manera me llevan a desarrollarme. Entonces, mira, yo cuando llegué a Cristo, de verdad para mí, wow, fue algo que sé que en algunas áreas de mi vida necesito estar tratando porque Dios nos está puliendo como esos diamantes que encuentras en una mina y que de pronto están llenos de carbón. Pues así Dios está puliendo las diferentes áreas de tu vida hasta tú te des cuenta, hasta que tú te des cuenta que tú eres una piedra preciosa que Dios está labrando para que te desarrolles en los diferentes aspectos de tu vida. Entonces así yo, cuando llegué a conocer a Jesús, cuando me presentaron a Jesús, me di cuenta que Él estaba haciendo, Él me había llamado a hacer cosas impresionantes y no tenía nada que ver con las palabras que yo había escuchado en mi pasado, que las palabras o la imagen que de alguna manera yo había permitido que mucha gente, no sé, hizo de mi imagen, ya no tenía nada que ver con lo que decía Dios. Entonces eso para mí fue como un descanso, ¿no? Y a lo mejor hay gente que en el momento en que escucha la palabra de Dios, híjole, empieza a tomar esas promesas y empieza a desarrollarse. A lo mejor hay personas a las que nos cuesta un poquito más de trabajo, hay personas que de pronto vamos escuchando y nos vamos apoderando, o hay personas o hay mujeres que escuchan y dicen, wow, yo recibo esto y decido aceptar esto en mi vida. Algo que a mí me impactó de la vida de Pablo es que es un hombre que, si tú por ejemplo, Efesios define mucho de quién eres, de lo que te pertenece, lee el libro de Efesios y tú vas a darte cuenta de que Dios te ha puesto como heredero, Dios te ha puesto como dueña, Dios te ha puesto como limpia, como santa, establece mucho acerca de tu identidad. Entonces yo te invito que leas, que escudriñes este libro. Pero a mí algo que me impactó muchísimo de la vida de Pablo es que anteriormente la gente, antes de conocer a Jesús o antes de tener ese encuentro con Jesús, pues claro que la gente que se topaba con él o la gente que lo conocía decía, oye, pero este era, pues claro, era un conocedor de la ley, era, pues sí, hebreo, conocía a la perfección lo que decía la ley y era no sé, una persona que tenía mucho conocimiento, pero también decían, oye, pero este era el que asolaba la iglesia, mataba, y ahora, ¿qué es lo que hace, no? Tiene, ahora se siente, ¿qué ha hecho de su vida que cuando se le presentó Jesús, la forma en la que cambió, la gente tenía un concepto de él, pero a partir de Jesús su vida fue diferente y él lo reconocía y él siempre decía, por Cristo, por la gracia de Dios, esa gracia que se presentó a mi vida, esa gracia que me fue revelada fue la que transformó mi vida. A lo mejor anteriormente en la forma en la que él conocía o su yo
la forma en la que él se concebía, por su capacidad, por su esfuerzo, por su habilidad. Él era, él hacía, él operaba, pero a partir de que se le reveló la gracia de Jesús, a partir de que se le presentó Jesucristo, wow, o sea, su vida fue totalmente diferente y él lo reconocía. Y él decía, por la gracia de Dios soy lo que soy, porque Jesús vino a transformar mi vida. Y eso fue lo que sucedió conmigo, de verdad. Me di cuenta de que a lo mejor anteriormente sin Cristo mucha gente pudo haber puesto etiquetas en mi vida, mucha gente pudo haber pensado de una manera con respecto a mí, incluso haber marcado mi vida por la forma en la que habló de mí o aún a la forma en la que se dirigía para conmigo, pero yo entendí que a partir de Jesús mi vida era totalmente diferente y tuve que empezar a romper y a cortar con todo ese tipo de cosas que lo único que querían hacer era detenerme. ¿Cuántas veces le hemos permitido a palabras que hemos escuchado definirnos o hacer que de alguna manera hagan mella en nuestra vida y permitir que nos diga, puedes hacer esto o no puedes hacer esto? La palabra de Dios en Filipenses 4:13 es una promesa que a lo mejor tú puedes pensar, es muy trillada, pero ¿sabes qué? Dice, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y a lo mejor hay cosas que de alguna manera van a tratar de venir a detenerte, pero la palabra de Dios es bien clara. La palabra de Dios establece principios que hacen desarrollarte y desenvolverte en todos los aspectos de tu vida. Yo te hablé de mí, pero me gustaría también escucharte y saber qué es lo que Dios ha hecho para contigo y la forma en la que Él ha cambiado tu forma de vida. Mira, incluso en las cosas, en las cuestiones de hablar delante de la gente, Dios hizo algo impresionante para conmigo y tuve que recurrir a la palabra de Dios porque si yo hubiera seguido confiando en lo que yo podía hacer, pues definitivamente mi vida iba a estar muy limitada. Entonces, de verdad, yo te invito a que le permitas a Dios hacer cosas en ti, que de verdad tú le estés permitiendo a la palabra de Dios hacer su obra para contigo. Y mira, quiero escuchar y quiero leerte algunas de las cosas que la gente nos comparte y saludar. Jocelyn Jasso, saludos, qué gusto que nos estés, que te estés conectando con nosotros. Te bendigo, mi reina, qué gusto saludarte. Moniquita Nava, perdón. Evelyn Guerra, saludos y bendiciones igualmente para ti, mi reina. Mira, aquí Moniquita Nava nos hace un comentario. Dice, es maravilloso ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Así es. Porque mira, puedes escuchar y siempre puedes quedarte con conceptos porque el primer paso para nuestra vida como mujer es conocer o qué es lo que dice Dios con respecto a mí, qué es lo que piensa Dios de mí y con base a eso yo empezar a desenvolverme, porque claro que primero tú puedes ser oidor de la palabra y puedes tener el conocimiento, pero la idea es que no te quedes con ese conocimiento, sino que lo lleves a la práctica en tu vida, porque eso es lo que genera los cambios en ti. Maribel Sánchez, bendiciones y gloria a Dios por la palabra, así es. Saludos, Vania. Nunil Aguilar también lo está viendo. Por favor, yo te invito a que nos dejes un comentario y sobre todo, de verdad, que le des like y que lo compartas. ¿Sabes por qué? Porque la gente tiene necesidad de escuchar de lo que Dios dice, de lo que Dios habla. Normalmente, a mí no me gusta juzgar a nadie ni criticar a nadie. Yo creo que cada uno de nosotros o cada una de nosotros es bien importante darnos cuenta que Dios es un Dios personal y que a medida que tú te relaciones con Él, es a la medida que Él va a ir transformando tu vida. Claro que nosotros no queremos imponer nuestra manera de pensar porque no es mi manera de pensar, sino es la manera de pensar de Dios. Y mira, algo que yo siempre he pensado es que la palabra de Dios es una carta de amor para nosotros como sus hijos. Y tu mujer tienes el derecho de vivir en plenitud, de vivir en esa relación
que Dios tiene para contigo y sobre todo que tu vida sea reflejo de lo que Dios habla, de lo que Dios dice y de lo que Dios piensa de ti. Si nosotros nos remontamos al principio y lo que dice la palabra de Dios en Génesis, dice que Dios creó al varón y a la mujer en esa misma condición de igualdad para desarrollarse, para crecer, para vivir de una manera impresionante, pero sabes que lo que hemos vivido desde niñas genera una forma de desenvolvernos y hace que de alguna manera nos detengamos o, o nos desarrollemos o no. Aún incluso cuando tú quieres hacer algo y que de pronto tu mamá o tu papá te dijeron, ey, espérate, ten cuidado porque eso o te puedes caer o puedes sufrir alguna, no sé, te puedes dañar o eso no es para ti y sabes que de alguna manera, pues todo lo que escuchamos desde que empezamos a crecer en nuestra vida, pues nos detienen, nos limitan y nos hacen, no sé, tener limitaciones en todos los aspectos. Entonces, de verdad, yo te invito a que tú de alguna manera me dejes tus comentarios. Quiero escuchar tu experiencia porque yo sé que a lo mejor yo te puedo hablar de la mía, pero a lo mejor tú puedes haber vivido algo diferente. No sé, ¿cuántas veces escuchamos? Digo, en mi caso yo no tuve hermanos, yo no, fuimos 4 mujeres, pero yo me he topado con experiencias de otras mujeres que decían, es que en mi casa, por ejemplo, yo tuve, no sé, 2, 3 hermanos, y a las mujeres nos decían, hey, tú tienes que atender a tu hermano, tú tienes que hacer las cosas para tu hermano, plánchale, lávale, sírvele, ¿no? ¿Y cuántas veces nos topamos con este tipo de situaciones? Mira, gracias a Dios, hoy la palabra nos lleva a que estamos en esa misma condición de igualdad. Y yo me he topado, claro, con matrimonios que de alguna manera, pues, sí están en esa situación de que la mujer solamente sirve, pero también en otros donde el marido sirve. El marido, no importa que llegue de trabajar, no importa que llegue cansado, llega y atiende a su mujer y le sirve y le dice, ¿qué quieres, mi reina? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te sirva? Yo me he topado con ese tipo de situaciones. Entonces, a lo mejor tú has permitido a todo ese tipo de voces, a todo ese tipo de enseñanzas, porque claro que siempre te vas a topar con la abuelita, con la mamá, con la tía, que te digan sus experiencias, que te enseñen conforme a lo que han vivido o que te digan conforme a lo que les enseñaron, ¿no? Pero yo quiero decirte que a partir de Jesús mi vida, cambió de una manera impresionante y me enseñó a desarrollarme en las diferentes áreas de mi vida porque desde que empezamos con en este programa, te hemos enseñado y hemos aprendido que claro que hablamos de los hijos, hablamos de los padres y hablamos de todo tipo en la cuestión de tu desarrollo personal. Y claro que nadie nos enseña desde que somos niños eh, a ser papás, a ser mamás, a ser hijos, a ser amigos, a ser esposa, a ser esposo. Nadie nos enseña. Pero cuando vienes a la palabra de Dios, te das cuenta que eso te hace, híjole, crecer y desarrollarte de una manera impresionante y vivir con una seguridad plena, con una confianza que te hace crecer, híjole, de verdad, no sé, con una seguridad que nada puede detenerte. Por ejemplo, a mí, yo sé que tú puedes leer infinidad de personajes en la Biblia, me llamaba mucho la atención la historia de Gedeón, la vida de Gedeón, porque, porque lo que él escuchaba de sus papás era miedo, era inseguridad, y eso lo hacía operar de esa manera, con miedo, haciendo todas sus actividades con miedo, ¿no? Entonces, mira, la palabra de Dios te lleva a generar una seguridad plena para que tú si tienes como mujer sueños, anhelos, deseos, metas, que a lo mejor de alguna manera, no sé, has encontrado oposición, incluso hasta decirte, ¿sabes qué? Eso no es para ti, no lo puedes hacer. Créeme que la palabra de Dios te da la seguridad para desarrollarte.
algo que yo admiro y cuando leo la vida de Pablo y todo lo que yo puedo escuchar, es que siempre él reconoce que es la vida de Jesús desarrollándose en él para que esa seguridad, esa capacidad, lo que Él es, la identidad de Jesús se manifieste en plenitud en su vida. Entonces, de verdad, yo te invito a que tú escudriñes la palabra de Dios y le permitas a Dios hacer cosas impresionantes en ti. Yo te hablaba de mi experiencia y algo que creó mucha inseguridad en mi vida fue que mi papá murió cuando yo tenía 7 años, ¿no? Entonces, pues claro que la falta de una paternidad en mi vida, híjole, generó inseguridades impresionantes, impresionantes. O sea, de pronto, eh, no sé, yo veía que muchas niñas con sus papás en la escuela, ¿no? Y de verdad, siempre está esa pregunta, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué fulanita sí? Entonces todo eso generó inseguridad para conmigo. Y cuando yo llegué a conocer a Jesús, yo estuve aprendiendo o lo que escuchaba era que Dios se revelaba a mi vida como papá, como marido, como maestro. Entonces, yo definitivamente acudí y permití que Dios eh, me enseñara o se revelara mi vida de esa manera para entonces empezar a desenvolverme y a crear o a vivir esa seguridad a la que Dios me estaba llamando. Entonces, de verdad, yo te invito. Dios se revela. Si en tu vida hay falta de paternidad, no conociste a tu papá, o tu papá te abandonó, o tu papá murió, y creciste con esa falta de paternidad, yo te invito a que de verdad le permitas a Dios revelarse a tu vida como ese papá. Es tu derecho como hija de Dios. Es tu derecho como hija de Dios, necesitas vivirlo, necesitas disfrutarlo, porque a lo mejor es esa parte precisamente lo que te ha detenido en muchos aspectos de tu vida o lo que no ha permitido desarrollarte en muchos aspectos. Entonces, de verdad yo te invito, dile ahí en tu intimidad, en tu recámara, dile, Dios, yo necesito conocerte como papá, quiero disfrutarte, quiero disfrutar de tu amor en esa parte de mi vida y yo decido aceptarte como mi papá para que empieces a vivir esa relación de amor con él, porque puede ser una parte que pueda estarte deteniendo en muchos aspectos de tu vida. Nosotros, naturalmente hablando, pues la palabra identidad es lo que te identifica, ¿no? Y tú me puedes decir, bueno, yo tengo mi identificación que me dice quién soy, que me dice dónde vivo, que me dice a qué familia pertenezco porque tengo unos apellidos. Pero hoy en Cristo Jesús, tú tienes una identificación espiritual que te dice que tú eres una hija de Dios y que tú eres una hija de Dios que ha sido declarada con poder. Eso dice Hebreos 1:3. Y que cuando tú llevas a cabo todas las cosas y sustentas cada área de tu vida con la palabra de Dios, eso hace que tú te desarrolles de una manera impresionante. A lo mejor a lo largo de tu vida has tenido experiencias de abandono, de dolor. A lo mejor experimentaste, no sé, palabras que te hirieron, que de alguna manera transmitieron eh, un daño impresionante que de alguna manera ha puesto tu vida en inseguridad, en miedo. A lo mejor lo que escuchaste, no sé, de tu papá, de tu mamá, lo único que hicieron fue limitarte, pues es tiempo de que salgas de ese hoyo, porque de alguna manera te tienen como enlazado, te tienen como atada, entonces necesitas salir de eso y empezar a operar conforme a los principios que vienen de parte de Dios y empezar a escuchar sus palabras y empezar a renunciar a todas esas palabras que escuchaste y empezar a desarraigarlas porque es algo importante. Algo, mira, Jeremías, por ejemplo, Dios se le presentó con una palabra diferente y le dijo, yo te he puesto y te he constituido como profeta a las naciones
Y de pronto Jeremías, su respuesta fue, si tú vas al libro de Jeremías en el capítulo 1, la respuesta de Jeremías fue, ay Dios mío, pero yo soy un niño, no sé hablar, ¿cómo me estás diciendo tú que tú me has constituido como un profeta? Y a lo mejor de pronto Dios viene y envía palabras a tu vida y tú dices, a ver, ¿cómo me puedes estar diciendo, Dios, estas palabras? No ves lo que yo soy, no ves la forma en la que yo he vivido y créeme que claro que Dios conoce tu vida, claro que Él conoce la forma en la que has crecido, a lo mejor el dolor que has experimentado durante toda tu vida, pero Él viene a presentarte una palabra diferente para que tú salgas de ese dolor o de esas formas que te han tenido atado o atada y Dios quiere que tú empieces a vivir diferente, mujer, que empieces a caminar con seguridad, caminando conforme a lo que Dios piensa y no conforme a lo que tú piensas. Y mira, quiero leerte algo que dice Taide Esparza, dice, pastora, yo tengo 2 hijos, hace 18 años, mi suegra dijo que yo había tenido relaciones con mi suegro y mi hija nació con el mismo tono de piel de mi suegro, que ahorita en la actualidad, este, perdón, tratan a mi hija como si fuera hija de mi suegro. Mi suegra ya murió, pero siempre cargo con eso, que ella es hijo de mi suegro y a mi hija no la tratan de la misma forma que a mi hijo. Aparte, siempre me dicen que mi hija está hermosa y yo fea. Fíjate que es algo que es importante, Taide, que estés tratando con tu vida. Primero, número uno, necesitas perdonar a tu suegra. A lo mejor tú puedes decir, ya no está mi suegra. O sea, es una persona que ya murió, es una persona que ya no está aquí. A lo mejor tú puedes pensar que porque ya no está, no te puede afectar, pero aquí lo puedes ver que algo que ella habló, esas palabras que salieron de su boca, de alguna manera hicieron, establecieron un principio o establecieron una situación que puede estar robándote hasta este momento. Entonces, lo primero que necesitas hacer es perdonar a tu suegra. Y claro que, pues, el tono de piel que tiene tu hija no es porque sea de tu suegro, sino porque claro que es un gen, me explico, que tu marido lo trae, entonces no es específico incluso hay generaciones que aunque hay gente que sea morenita y blanca, pues a lo mejor después de 3 generaciones la hija puede nacer blanca, pero es porque es un gen que se desarrolla en esa generación, ¿no? Entonces, no puedes permitir que esta situación esté afectando. Primero necesitas perdonar a tu suegra y desarraigar todas esas palabras que hablaron en contra de tu vida y que de alguna manera te siguen afectando. Pero lo primero que necesitas hacer es perdonar, perdonar y no permitir que esas palabras te sigan afectando, establecer el principio de bendición. Tú conoces la palabra de Dios, tú conoces lo que Dios dice de ti, lo que piensa de ti y empezar a vestirte, empezar a hablar la palabra que Dios dice con respecto a ti y ya no permitir que las otras palabras que te sigan afectando. Claro que yo les decía al principio, hay etiquetas que nos ponen eh, y que de alguna manera nos definen, ¿no? Y hacen que te desenvuelvas, que incluso hacen que te sientas segura o insegura o que esas palabras que hablan con respecto a ti hagan que te desarrolles o que te desenvuelvas con los demás. Entonces yo te invito, Taide, que verdaderamente lo primero que necesitas hacer es perdonar a tu suegra y no permitir que esas palabras que ella habló con respecto a ti o que tú tuviste una relación, no que te afecten, ¿no? Pues tú sabes cuál es la verdad. Yo en este momento no quiero que tú, claro que si es una situación que se vivió, pues tú perdones y también si tu hijo o tu hija conocen esta situación, pues hables con ellos y que tú establezcas la verdad y que perdones y que también tus hijos perdonen en esta situación que se vivió para que la relación con ellos sea de bendición y no permitas que el trato que se le da a tu hijo o a tu hija pues también genere esa situación de dolor que tú viviste.
necesitas perdonar, necesitas sanar esa herida y necesitas permitir que sea la palabra de Dios que esté restaurando. A medida que estén escuchando la palabra de Dios, precisamente va a ir, no sé, sanando esta relación o esta situación. Dios es fiel, Taide. Dios es fiel. Y créeme que Él nos lleva a sanar y nos lleva a vivir en libertad. Entonces, lo primero que tú necesitas hacer es experimentar esa libertad, experimentar esa sanidad en tu corazón y no permitir que precisamente esas palabras sigan generando dolor en tu vida. A veces es sano también, anteriormente en los programas pasados, incluso a veces un distanciamiento a veces es sano, ¿sí? Porque a veces mientras puedes perdonar, pero el perdón no genera el olvido. Eso es un proceso que se lleva a cabo cuando tú estás escuchando la palabra de Dios. Entonces, lo primero, el primer paso que yo te invito a que tú hagas es que perdones. Otra cosa es que a lo mejor tú sigues recordando las palabras que habló tu suegra. En el nombre de Jesús, ordenarle a tu memoria, a tu alma, que olvide esas palabras, desarraigar todas esas cosas que se hablaron con respecto a ti y no permitir que te sigan robando. Escucha la palabra de Dios, sigue fortaleciéndote con la palabra de Dios, sigue conociendo acerca de quién eres en Cristo Jesús. La palabra de Dios es bien clara y Él te ha puesto como una persona justa, santa, verdadera, y es importante que tú lo sigas hablando en Cristo Jesús, que tú te sigas viendo como Él te ve, que te vistas de Él y te despojes de todo lo que de alguna manera hablaron con respecto a ti. Pero primero perdona, Taide. De verdad te lo digo de todo corazón. Ese es el primer paso. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque el perdón libera, porque el perdón establece principios de libertad y que te hacen que tú empieces a concebirte de una manera diferente. Entonces ese es el primer paso que yo te digo que lleves a cabo, ¿sí? Que perdones, que verdaderamente empieces a operar de manera diferente. Esto te lleva a operar, empieza a generar seguridad en ti, empieza a que tú te veas como Dios te ve, pero primero eso, perdonarla a ella, perdonarte tú, porque de pronto a veces tú empiezas a caer en un juicio y decir, es que por qué yo no hice, y es que por qué yo no hablé, y es que por qué yo no establecí esto, por qué yo no, de alguna manera no cambié ese concepto, por qué me callé, o por qué no dije, o por qué, ¿sí me explico? Entonces, perdonar y perdonarte. Esos son el primer paso que debes llevar a cabo. ¿Para qué? Para que en tu vida se empiece a generar esa libertad a la que Dios te ha llamado. Dios te lleva a que verdaderamente experimentes esa libertad y no te quedes estancado, no te quedes estancada, sino que empieces a vivir de una manera diferente y el perdón empieza a romper con todas esas cosas que el enemigo siempre ha querido poner. Eso es ideal, Taide. No permitas que el enemigo te quiera seguir poniendo en esa situación de dolor, en esa situación de amargura, porque la amargura te detiene. La palabra de Dios establece que una raíz de amargura no te permite alcanzar la gracia de Dios. Entonces no permitas que esa raíz de amargura te quiera seguir poniendo en esa situación de estancamiento o en esa situación de, de, de no poder moverte, de no poder tomar, de no poder disfrutar. No que Dios no te bendiga, porque esto es luego de pronto puedes escuchar, es que si tú no perdonas, es que si tú no sanas, Dios no te va a bendecir. No, dice que ese dolor es tan grande que no te permite que tú perdón, alcances eso que Dios tiene para contigo, ese regalo que Dios tiene para contigo. Entonces, es algo que está en tu interior y es algo que es tu derecho que cambie, ¿no? Es tu derecho que puedas disfrutar, que puedas vivir bien, porque Dios te plantó en este lugar para que te goces, para que disfrutes. Y no puede ser que una situación que viviste años atrás, tú le permitas seguirte deteniendo. Dios te llamó a vivir y a vivir bien. Entonces necesitas perdonar para que esa situación cambie, para que esa situación deje de ser. Poner a las personas que te lastimaron y a lo mejor tú en este momento puedes estarme compartiendo
que es tu suegra, o a lo mejor toda tu familia, ¿no? Necesitas ponerlos o colocarlos en un estado de perdón para que empieces a disfrutar de la gracia de Dios, porque Dios te puso en este lugar y te plantó en este lugar para vivir y para vivir bien. Yo te lo digo desde mi experiencia, todo lo que yo escuchaba, a lo mejor palabras, si quieres, insignificantes, ¿no? Que de alguna manera vienen a lastimarte en el sentido de tu imagen, de alguna manera te colocan en una posición de inseguridad y eso hace que te escondas, que te retraigas, que te que camines con miedo, inseguro. Incluso a veces dices, ay, esto que me pongo se me verá bien. Ay, esto que traigo, híjole, no sé, no me gusta cómo se me ve, porque de pronto las palabras pesan más que lo que tú puedas ver, porque la imagen que tú estás viendo en un espejo natural, de alguna manera está siendo formada por palabras. ¿Cuántas veces, no sé si tú has escuchado como mujer, eh, de alguna manera la forma en la que te vistes o la forma en la que te ves te hace desenvolverte con seguridad o inseguridad? Por ejemplo, la bulimia, ¿no? Hace que la persona psicológicamente su imagen se distorsione en un espejo. Y a lo mejor aunque esté flaquita, ella se ve gorda. Y a lo mejor aunque pueda ver su imagen ya casi en los huesos y las palabras que ha escuchado, de alguna manera le hacen tener una imagen o un concepto de esa mujer. Entonces, es bien importante que nosotros como mujeres identifiquemos esas palabras que nos han dañado o que de alguna manera nos han querido limitar y las identifiques y las lleves a la luz de la palabra de Dios y no permitas que te sigan robando y no permitas que te sigan deteniendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor puedes ser que tú seas una mujer que estés llenita o que estés redondita, pero para Dios eres la imagen perfecta de Él, es Jesús operando a través de ti. Y lo importante es que no permitas que esa imagen te detenga, porque yo sé que incluso el no llenar las expectativas de otra persona o no cumplir con los protocolos de otra persona, o sea, de alguna manera siempre te van a llevar a detenerte. Entonces, de verdad necesitas romper con todos esos paradigmas que siempre te han querido detener, a lo mejor desde tu niñez y no te has dado cuenta. Son palabras que te han marcado desde tu niñez y que siempre han querido detenerte, pues identifícalos, identifícalos, porque la palabra de Dios te lleva a vivir y a vivir bien. Mira, quiero saludar a todas las personas que nos están viendo. Carla Camacho, saludos, te bendigo. Evelyn Guerra, Alicia Pérez, Alma Alcántara, Alicia Pérez, bendiciones, pastora, saludos de Ciudad de México, saludos, mi reina, te bendigo. Carmen Zúñiga, pero compártanos sus experiencias, escríbanos qué es lo que ustedes han vivido. Yo sé que muchas de ustedes que me están viendo o que me están escuchando tuvieron su experiencia, ¿no? Y como mujeres es bien importante compartirlas. ¿Por qué? Porque pueden estar otras mujeres viéndonos que, híjole, sufrieron, eh, no sé, no sé, algunas palabras que les hablaron incluso en su trabajo. ¿Cuántas veces te enfrentas a un trabajo y te ven y te dicen, ay no, o sea, tú no tienes la capacidad de hacerlo, te contratan o no te contratan por eso? De alguna manera hay una frase que escuchamos, no sé, donde dicen, como te ven, te tratan. Y a veces, de la forma en la que tú te presentas, es la forma en la que la manera, es la forma o la manera en la que las personas te reciben o te aceptan o te identifican, ¿no? Ay, sí, esta persona, esta mujer es muy alegre, o fulanita y tal, ay, es muy alegre, o ay, no, ella siempre está aburrida, o siempre está enojada, siempre está, amargada. A veces todas esas cosas que has vivido, la forma en o la manera en la que tú, las experiencias que has tenido, te marcan y te desarrollas como hija, como esposa, como amiga.
¿Cuántas veces has tenido experiencias con amigas que te han defraudado y de alguna manera pones hasta un límite, ¿no? Para decir, o sea, hasta aquí, ya no pasas, hasta aquí ya no te permito avanzar. Entonces, es bien importante que en todo momento tú le permitas a la palabra de Dios desarrollarte. Hay una mujer que en la palabra de Dios, en la Biblia, Débora, yo sé que algunas de ustedes ya lo habrán escuchado, que de alguna manera ella fue una mujer que Dios obtuvo victorias a través de ella, y yo sé que no es ella, no es su capacidad, su habilidad, sino que Dios operó a través de ella para obtener victorias. Y todavía le dijo a la persona que no quiso, oye, le decía a su capitán, oye, vas a ir y vas a enfrentar a este ejército. Y le dijo, no, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y le dijo, ok, yo voy a ir, pero se va a reconocer o se va a saber que por mano de mujer se obtuvo la victoria. Y yo quiero que tú como mujer no tengas límites, sino que te des cuenta que ahí en tu condición de mujer, como tú eres, Dios te lleva a que verdaderamente estés viviendo cosas diferentes y te lleva a tomar victorias. La palabra de Dios en Romanos 8:37, tenlo siempre esto presente. Romanos 8:37 establece que tú en Cristo Jesús eres más que vencedora. Y segunda de Corintios 5:17 dice que tú eres una mujer nueva en Cristo Jesús. Esto es algo que es importante que nosotras como mujeres sepamos, que a lo mejor pueden venir a traernos palabras o que pueden decirnos cosas, pero la palabra de Dios dice que Él me ha dado una nueva identidad, que ha hecho de mí una nueva persona y que me lleva a tomar victorias, no solamente en el aspecto laboral, sino contigo, porque déjame decirte algo, como mujer, no te das cuenta que a veces en tu interior puedan estar todas esas cosas que puedan estarte deteniendo para desarrollarte en los diferentes aspectos de tu vida. Y es importante que lo identifiques. ¿Para qué? Para que rompas con ello y quites todas esas cosas que en algún momento quieran detenerte. Entonces yo te invito, identifica esas cosas. De verdad, no le permitas al enemigo que te esté deteniendo, necesitas desarraigarlas. ¿Por qué? Porque yo te hablaba de Jeremías, que cuando Dios le presentó una palabra diferente y que él escuchó y que Dios le dijo, hey, yo te he constituido como profeta, yo te he constituido para que hables a las naciones, para que establezcas y declares mi voluntad. Entonces eso se presentó, pues claro que fue una confrontación para él, porque escuchó una palabra que a lo mejor nunca había escuchado, y entonces Dios le dijo, hey, yo he puesto mis palabras en tu boca. ¿Para qué? Para que derribes, para que quites, para que desarraigues, pero también para que edifiques, para que plantes. Entonces esto es bien importante que tú lo tengas presente y que sepas que la palabra de Dios como mujer está en tu boca, no importa que seas mujer. Dios pone sus palabras en ti para que empieces a vivir de una manera diferente, porque tu derecho es caminar segura, porque tu derecho es caminar firme, confiada, sabiendo que Dios está respaldando aún lo que hablas, que Dios te ha llamado como mujer, si eres esposa, si eres hija, si eres profesionista, si no lo eres, Dios te ha llamado a vivir y a vivir en victoria. Entonces, de verdad te invito a que tomes su palabra, a que la vivas, a que no nada más la conozcas, porque créeme que de verdad a lo largo de nuestra vida hemos enfrentado situaciones y podemos decir, es que yo conozco la palabra de Dios, pero la idea es que tú no solamente la conozcas, sino que la vivas, perdón. No la dejes como un concepto, sino que tú la lleves a la práctica. ¿Por qué? Porque Santiago establece algo poderoso. El bendecido es el hacedor. Entonces yo te invito, mujer, aplica la verdad en tu vida, aplica la palabra de Dios en tu vida. ¿Para qué? Para que la vivas, para que verdaderamente tu vida sea el reflejo de lo que Dios es. Yo te dije al principio, tú tienes una identificación que dice quién eres en lo natural, pues también en lo espiritual tú tienes una identificación, algo que establece la palabra de Dios, algo que te da una identidad para que puedas
disfrutar de lo que Dios habla, que tú camines confiando, presentándolo a Él y que la gente pueda decir, hey, esta mujer es una mujer poderosa. Aquí en la palabra de Dios normalmente escuchamos este término, esta terminología, la mujer empoderada, ¿no? Y a veces este término lo utilizamos como para, no sé, denigrar a otro a lo mejor, o para decir que tú eres más importante que otro. Y de eso no se trata el empoderamiento. El empoderamiento te lleva a bendecir. El empoderamiento te lleva a transmitir algo que va a edificar la vida de otra persona. El empoderamiento te lleva ese poder que Dios te lo da para que precisamente tú presentes a Jesús y lo muestres a Él y bendigas a la gente, seas de bendición a otro o seas de bendición a otra. Mujer, tú eres lo que Dios dice que tú eres. Así que levántate y verdaderamente disfruta de lo que Dios está estableciendo para contigo. Amén. Mira, déjame leerte esto. Eli Pérez dice, la palabra es viva y eficaz. Claro, la palabra es viva y transforma. La palabra te lleva a vivir de una manera totalmente diferente a lo que tú estabas acostumbrada. Maribel Sánchez dice, yo era la única mujer y después de 6 hermanos nace mi hermana y estaba tan ilusionada, pero cuando nace mi hermana me prohíbe tocarla, dice que era solo su hija, eso me marcó y siempre me decían, ah, ay, perdón, me quedé acá. Me marcó y siempre me decían que yo era la que no debía nacer y tengo ese sentimiento con mi mamá. Realmente me ha costado sentirme hija, siempre me ha hecho a un lado. Bueno, Maribel, déjame decirte lo que también le dije a Taide. Lo primero que necesitas hacer es perdonar. Esa parte que verdaderamente no te permite avanzar es la raíz de amargura, porque claro que lo que tú viviste fue de alguna manera ir alimentando tu corazón de todas esas palabras contrarias que escuchabas. Entonces, lo primero que necesitas hacer es perdonar. Y claro que ahora, pues así como yo lo viví, necesitas sentirte hija, porque eres la hija amada de mi papito. Fíjate que mucha gente me critica porque yo siempre me he dirigido a Dios como mi papito, pero es la manera en la que yo empecé a relacionarme con Él desde que yo lo conocí y verdaderamente Él se encargó de llenar todo vacío en mi vida. Entonces, Maribel, esa parte de la relación que tuviste en tu familia, pues claro que generó muchos vacíos en ti. Entonces, ahora permíteme aconsejarte, porque claro que es algo que yo no puedo imponer en ti, pero perdona. Perdona a tu mamá, perdona a toda persona que de alguna manera generó esta raíz de amargura en ti, en tu corazón, y deja ahora que Dios llene ese vacío, porque a veces pensamos que Dios solamente se manifiesta en nuestra vida como papá, pero no. Dios se manifiesta a tu vida de acuerdo a tu necesidad. Puede ser papá, puede ser mamá, puede ser hermano, no sé, la forma en la que tú lo quieras ver o ese vacío que se haya de alguna manera generado en tu corazón, permite que Dios lo llene. Permite que Dios sane esa situación, permite que Dios restaure esa relación de mamá y velo a Él como esa parte que te hizo falta y deja que Dios sane y vas a ver cómo vas a empezar a relacionarte como con las demás personas de una manera genuina. Aún Él te va a llevar a tener una relación plena con tu mamá. No la veas a ella, ve que el enemigo generó esta situación precisamente para hacerte sentir ese dolor tan profundo. Ahora permite que Dios sane ese dolor para que ese sentimiento sea diferente. De verdad, Maribel, yo te invito a que lo hagas. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios maravilloso, que lo que Él hace es que ahora tú vivas en plenitud. Permite que tú seas esa mujer plena que se desarrolle de una manera diferente. Pero lo primero es que perdones, perdona a tu mamá. Amén. Y vas a ver que tú vas a disfrutar de una relación con las demás personas, porque créeme que aún esto que viviste este dolor que se ha generado en tu corazón te limita no nada más con tu mamá, sino con muchas personas. Entonces, a medida que tú vas sanando esta herida,
vas a ver cómo Él te va a llevar a disfrutar de una manera diferente. Dios es fiel y Él quiere que vivas en plenitud, a que te desarrolles de una manera correcta y a que tu imagen, tu identidad sea restaurada como hija, como mujer, porque también esto genera una inseguridad para contigo. Entonces, de verdad, yo te invito a que lo hagas y vas a ver cómo todo va a ser diferente. Todo va a ser diferente. Porque, porque siempre a veces pensamos que nuestra situación es más difícil o la circunstancia por la que nosotros vivimos es más complicada. Y yo sé que si nos pusiéramos a, no sé, a tener como un concurso, pues no se trata de eso, ¿no? Ah, yo sufrí más que tú, yo fui más dañada, mi imagen fue más deteriorada, por lo tanto, mi identidad, pues ahora sí que me limita. No, no se trata de esto. Yo sé que cada una de nosotros, así como me han compartido, cada una de las que vivimos una experiencia de dolor, pues es diferente y la vivimos de manera personal y Dios trata con nosotros de una manera personal. Por eso necesitas permitirle a Dios operar en tu vida, tratar con tu corazón para que experimentes esa libertad a la que Dios te ha llamado. Verdaderamente todo esto se hace a través de la relación con Dios, no la relación con las personas. Todo se hace a través de la relación que tú tienes con Dios, a permitirle a la palabra de Dios estar generando cosas diferentes para contigo. Ya no le permitas a las situaciones estar cambiando o estar de alguna manera haciendo que tu vida se detenga. Ve a la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios, permítele a Dios enseñarte. Tienes el Espíritu Santo y la palabra de Dios establece una palabra o una promesa poderosa que dice que el Espíritu Santo es tu maestro y Él te enseña y Él te lleva a toda verdad y a toda justicia. Entonces, ahí en tu intimidad, siéntate a escudriñar la palabra. A lo mejor hay algo que no vas a entender. Él te lo va a enseñar, Él te lo va a revelar y Él te va a llevar a que entonces empieces a operar de una manera diferente. Mira, de verdad, nosotras como mujeres, eh, todo lo que vivimos de alguna manera nos lleva a que, sobre todo cuando experimentamos dolor, a que nuestra imagen se deteriore y entonces tu identidad se ve limitada, tu identidad se ve afectada y eso te lleva a que tus relaciones sean limitadas o que de alguna manera te retraigas o te protejas, ¿no? Por lo que has vivido o por la forma en la que te han hablado, a las palabras que has escuchado. Ahora permite que sea la palabra de Dios la que verdaderamente esté haciendo la diferencia en tu vida. Sé que, mira, aquí tengo otro comentario, déjame leértelo. Liz Ack, saludos también, dice Lilia Rodríguez. Gracias, pastora, por grandes enseñanzas y sé bien que Dios en este justo momento lo necesitaba. Dice que está escuchando lo que necesitaba. Soy una mujer que necesito llenarme más de su espíritu que vive en mí para brindarlo a otros. Dice, a otro ser humano, dice, no he podido relacionarme con ninguna pareja por todo esto que yo mencionaba. Gracias por su enseñanza. Yo te estaba platicando, ¿no? Que aún lo que vives de alguna manera hace que te retraigas y te limita en tus relaciones. Entonces, qué bien que todo lo que has escuchado pueda ser de bendición para tu vida. Yo te invito a ti que nos estás viendo, que nos estás escuchando, que le des like y lo compartas para que esto pueda llegar a más gente y pueda ser de bendición. Ahora, mujer, te invito, de verdad, de verdad, de verdad, te invito a que tú permitas que sea el espejo de la palabra de Dios lo que esté de alguna manera llenando tu vida, que sea la palabra de Dios lo que esté formando tu identidad. Yo te dije al principio, somos como una piedra preciosa, como un diamante en bruto cuando es sacado de una mina y que está lleno de carbón y que se está puliendo y con una paciencia, con una dedicación, tú le permitas verdaderamente a ese alfarero que es Dios, a ese artista que es Dios, formar tu vida a través de las palabras que Él está hablando a tu corazón para que puedas desenvolverte de una manera impresionante. Te invito a que verdaderamente tú le permitas a la palabra de Dios hacer cosas en ti que ahora
renuncies a todo lo que escuchaste anteriormente, que aquellas palabras que te dañaron o que de alguna manera trataron de detenerte o, no sé, transmitirte una imagen incorrecta, pues renuncies a esas palabras, seques a esas palabras, perdones a quien tengas que perdonar y ahora empieces a escuchar las palabras correctas. Créeme que para mí fue un honor estar aquí contigo. Te vuelvo a repetir, síguenos en nuestras redes sociales, ahí aparecen en pantalla. Dale me gusta, compártelo con las personas que necesitan escucharlo. Necesitamos ser de bendición a otros. Necesitamos que las personas escuchen que tienen un Dios poderoso que les ama y que transforma su vida, que verdaderamente Dios te lleva a que tu vida laboral, en lo personal, social, familiar, sea de éxito, porque a eso es a lo que Dios nos ha llamado. Y bueno, pues ya no hay más que decir. Gracias a todas las personas que se conectaron. Te bendecimos, te amamos y recuerda, Jesucristo, tu palabra es poder. Si quieres ver más contenido, síguenos en nuestras redes sociales, dale me gusta, comparte, activa las notificaciones y prepárate para lo que viene.